Bienvenidos a un nuevo podcast de la serie Mente Clara, Vida Feliz, parte de nuestro proyecto Renovación CR. Les saluda Carlos González. Y les saluda Carlos Mora. Es un placer que nos acompañen y hoy vamos a tratar el tema Mira al pasado sin dolor y al futuro con esperanza. Y decidimos hablar de este tema porque en esta época las personas generalmente tienden a examinar su pasado y a pensar mucho en su futuro. Creo que es porque, como estamos cerca del fin de año, se percibe como el final de una etapa en la vida y hace que se piense en las etapas pasadas y en las que vendrán. Muchos no se sienten a gusto cuando ven para atrás o cuando ven para adelante. Se sienten llenos de sufrimiento o ira por una serie de hechos dolorosos que vivieron o se angustian por lo que va a venir. A mí me pasa que para estas épocas hago un inventario de lo que he vivido hasta este momento, pero a diferencia de muchos años atrás, ahora veo el pasado y el futuro sin que me produzca mayor molestia, pero sé que hay gente que sí le pasa esto, que mira hacia el pasado y hacia el futuro y sienten molestia, sienten dolor, sienten resentimiento, sienten angustia. Entonces, para abordar este tema, pensamos en tres inquietudes que creemos que normalmente tiene la gente. Tres inquietudes que le podría venir a la mente cuando pues toquemos este tema. Esas tres inquietudes sería cómo puedo ver el pasado sin dolor después de todo lo terrible que me ha sucedido o he hecho. Cómo perdonar si cargo tantos resentimientos justificados, entre comillas. Y la última, cómo ver el futuro con esperanza. Si mi presente es tan difícil y el futuro parece poco prometedor. Bueno, y sobre todo con la situación actual por el tema del COVID-19. Entonces, Carlos, ¿qué piensa usted? ¿Cómo se puede ver el pasado sin dolor? ¿Cuál es su punto de vista? Pues exactamente, todos nos hemos sentido dañados en algún momento de la vida, eh, inclusive en edades muy tempranas, puede ser en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez y en la edad de oro. Y, y todos podemos decir que alguna vez hemos experimentado algún dolor emocional y las heridas que ha dejado, y más cuando el pasado ha sido malo. Sí, duele, pero lo que hace el pasado malo es dejar heridas y muchas de ellas quedan sin sanar, quedan abiertas. Muchas personas aún en este momento de su vida llevan tiempo de cargar dolor, viendo el pasado, viendo todo lo malo que les ha sucedido. Entonces, todos, ninguno creo que estamos exentos de haber experimentado el dolor que nos ha producido el pasado, Charlie. Decía un famoso motivador, una frase que me gustó mucho, que decía que el paquete de la vida incluía el sufrimiento. Y es pues inevitable sufrir. Lo que hay que evitar es que ese sufrimiento se convierta en algo continuo, en algo que le impida a uno vivir, gozar de la vida. Si mi vida se convierte en un constante sufrir, no voy a gozar de la vida, no voy a poder crecer como ser humano. Entonces, pues, claro que sí, yo pues también he tenido momentos de muchísimo dolor, he pasado por situaciones muy tristes, pero he decidido que ese dolor no se me encarne, ¿verdad? No se me encone, no se me convierta en un sufrimiento constante. Hubo una época de mi vida que sí fue así. Entonces había caído mucho en la autocomiseración, en el pobrecito yo, cómo es posible que me sucedan estas cosas. Es más, llegué a pensar que tenía mala suerte, así francamente, que todo iba a ir mal. Pero eso no era cierto, el problema era mi forma de pensar. Entonces, yo sí estoy claro, por supuesto, clarísimo que el dolor, pues, lo vamos a experimentar, pero sin embargo,
hay que saber cómo manejar ese dolor. Y cuando uno recuerda el pasado, pues sí, puede sentir pena por todo eso que vivió, pero que no lo ancle al pasado, que no lo ancle al pasado y que ese sufrimiento no se vaya a convertir en un lastre que le impida a uno crecer. Más bien yo pienso que ese dolor debe ayudarnos en nuestro proceso de crecimiento personal, convertirlo en resiliencia. Estaba leyendo en internet sobre este término que muchas personas seguramente habrán escuchado. La resiliencia, bueno, una de las definiciones que encontré es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Entonces, ¿qué es lo que me da a mí la resiliencia? Me da fortaleza, me hace crecer, me ayuda a madurar. Entonces, yo, si ese dolor lo sé manejar de la manera adecuada, lejos de ser un enemigo, se puede convertir en un amigo, en una fuente de crecimiento. Por supuesto que sí. Yo estoy muy de acuerdo con ese término. De hecho, actualmente se está utilizando mucho, hablando de esta inquietud de poder ver el pasado sin dolor. Usted dirá, no saben lo que yo estoy pasando, no saben lo que yo estoy viviendo Ujú, actualmente, ujú. producto de un pasado doloroso y me ha dado consecuencias. Entonces, volviendo a esa inquietud, creo que de por sí el dolor es parte de la convivencia del ser humano y es parte inclusive de su vida. Lo que pasa es que podemos sobrellevarlo de muchas formas. Es parte de, muchas veces no podemos quitar en realidad las heridas del pasado, pero sí se pueden sanar. Como tú contabas, don Carlos, lo que puedes, sin detalles, como nos has dicho, el dolor que te ha causado algunas situaciones y tal vez no ha podido superar eso y carga ese dolor y ha sido terrible convivir con eso. Sin embargo, sé de muchas personas que han logrado superar esas situaciones. Entonces, la vida siempre nos da las oportunidades de sobrellevar el dolor, inclusive hasta olvidarse de él. Entonces, eh, podemos ver al pasado sin sentir dolor. Así que, así como una persona tal vez sufrió dolor, pues han tenido un matrimonio desastroso, otros nunca han podido levantar un negocio, siempre han querido salir adelante con las finanzas. Y entonces, todo esto, al no lograr este tipo de cosas, todo eso va produciendo un dolor acumulado que se desemboca en el trato hacia los demás, en un trato que no es adecuado. Pero ya eso será otro tema. Sin embargo, podemos ver al pasado, yo les puedo decir que sí, podemos ver al pasado como una experiencia, como algo en lo cual nos ayuda a escalonar en la vida para poder también inclusive ayudar a otros. Si usted todavía o la persona todavía no ha aprendido a sobrellevar el dolor, yo hoy le invito a cambiar su manera de pensar. Cambie su manera de pensar y va a cambiar su manera de actuar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar con respecto a las cosas del pasado que nos han producido dolor. Podemos cambiarlas, ¿verdad, don Carlos? Claro que sí, por supuesto. Es más, les cuento que pues, yo, como les decía ahorita, yo he pasado por situaciones también bastante duras y sin embargo, pues he podido superarlas, pero ha habido un cambio en mí. He tenido que cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. He tenido que trabajar en eso, porque ¿qué estaba produciendo ese dolor acumulado, como decía usted ahorita? Es una carga que me afecta a mí, afecta a otras personas también, como usted comentaba muy acertadamente ahora. Que uno, la relación que va a tener con las otras personas no va a ser, no va a ser armoniosa. Posiblemente se preste para problemas, ¿verdad? Porque si yo estoy cargado de dolor, pues las personas que están cargadas de dolor, desgraciadamente, quieren que los demás también sufran. Leí hace poco que estas personas hacen que sufran los demás porque encuentran un alivio en su propio sufrimiento. Cuando otros sufren,
Entonces sienten que su dolor es menor. Es más, en uno de estos documentales de Discovery, escuché un dato que me pareció muy interesante. Decían que por qué a la gente en Roma le gustaba ir al circo romano a ver esas atrocidades, ver a gente que le Ajá. echaban a los leones, se peleaban los gladiadores, aunque también decían que no todas las peleas eran a muerte, eran muy pocas, pero ¿por qué la gente iba a presenciar esos actos de barbarie? Decían que es que era una época tan dura que la gente encontraba un cierto consuelo en ver a otras personas sufrir. Me llamó mucho la atención eso. Entonces, si yo sufro, pues voy a querer entonces también que otras personas sufran. Si yo estoy herido, también voy a herir a otras personas. Y también estaba pensando en lo que usted Sí, decía, en lo que usted decía ahorita, que mucha gente ha salido adelante. Bueno, yo les puedo decir que he salido adelante, sigo trabajando. En estos días he estado viendo un canal de YouTube donde aparece, no sé si es un periodista, es una persona que se ha dedicado a entrevistar personas que han tenido accidentes, que han nacido con algún problema físico, y vieran los casos impactantes, cosas verdaderamente estremecedoras. El que más me impactó era el de un muchacho que cuando tenía 2 años quedó atrapado en un incendio y quedó deformado, pero de una manera terrible. Es más, él decía que las dos cosas que a él le gustaba que la gente hiciera cuando lo vieran, primero era saludarlo y que no pensaran que era una especie de zombie o que no le dijeran que era un zombie porque quedó desfigurado de una manera pero realmente espantosa. Y sin embargo él decía pues que se sentía bien y que más bien él pues quería ayudar a otras personas. Entonces yo cuando veo esos testimonios de esas personas, entonces yo digo, sí se puede salir adelante, aunque uno diga que no en ese momento, porque está atrapado, por ejemplo, por la depresión, como habíamos hablado la vez pasada, que la depresión pues hace creer a la gente que no va a salir adelante, pero sí, sí es posible. sí, correcto. También, pues, en esta inquietud tendemos a culpar a otras personas de todo lo que nos pasó y siempre estamos con esa queja, con ese resentimiento. Sí, a mí me gusta mucho la logoterapia, fue desarrollada por Viktor Frankl, que estuvo encerrado en un campo de concentración. Invito a los que nos escuchen a leer sobre el doctor Viktor Frankl. Él escribió un libro que para mí es una inspiración, me ha ayudado muchísimo, que se llama El hombre en busca de sentido. Y hablaba de eso precisamente, que el ser humano lo que anda buscando es un sentido para su vida y que uno puede sobrellevar mejor el dolor si le encuentra un sentido. En mi caso, ¿cuál ha sido ese sentido? El hacerme mejor persona, que ese dolor me ayude a crecer como ser humano, a ser más fuerte, a ser más solidario. Y ahora escuchándolo, usted, Carlos, me ponía a pensar también en que mucha gente, sí, ha experimentado pérdidas, pero también algo que he notado que hace que mucha gente vea hacia atrás con dolor es por el resentimiento, porque alguien le causó un daño y siguen con ese resentimiento, siguen con ese dolor. Es más, una definición de resentimiento que me encontré y la voy a compartir es que el resentimiento es un enojo reprimido que deteriora psicológicamente a la persona y afecta sus relaciones y vínculos. El resentimiento es sentir una y otra vez el enojo y dolor que vivimos en el pasado ocasionado por una persona o situación. Entonces, hay gente que ese resentimiento lo tiene atrapado en el pasado y le impide disfrutar del momento actual por estar atrapado por ese dolor, esa ira e incluso deseos de venganza. Y entonces, ¿cómo me quito el resentimiento? Con el perdón. Pero ahí vamos a la otra inquietud que muchas personas tendrán en este momento, ahora que estamos hablando del perdón. ¿Cómo perdonar si cargo tantos resentimientos justificados, ¿verdad? Entre comillas, porque el resentimiento nunca es justificado para mí, pero habrá gente que dice, claro, tengo razón para estar resentido porque me hizo esto, me hizo lo otro. Entonces,
¿cómo puedo liberarme de ese resentimiento? ¿Cómo puedo llegar yo a perdonar? Es que precisamente esta inquietud es muy importante porque en realidad el perdón es un fundamento sumamente importante que muchos no sabemos utilizar, muchos no sabemos dar, no, muchos no sabemos perdonar, porque el éxito de poder ir sobrellevando el dolor es aprender a perdonar. ¿Y perdonar a quién? Perdonar a quienes nos hicieron daño. Pues sí, pero principalmente perdonarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces hemos sido egoístas con nuestra propia vida, porque no hemos querido sobrellevar y salir de este dolor, de estas cosas que me han estado pasando, precisamente por eso, por estar resentidos con los demás. Entonces el resentimiento no me produce, no me deja perdonar. Entonces, cuando ya yo he decidido quitarme el presentimiento, quitarme el acusar, el juzgar, el responsabilizar a los demás de todo mi mal, de todo mi pasado, pues ya el pasado, como dicen, ya lo pasado, pasado. Ujú. Ahora hay que caminar hacia adelante. Si aprendemos a perdonar, aprendemos a vivir bien. Si aprendemos a utilizar el perdón, aprendemos a vivir sin dolor de quejas, sin dolor de ver al pasado, de estarme lamentando de lo que no hice o dejé de hacer. Entonces, a veces es muy difícil. Lo que esperamos es que los demás vengan y nos pidan perdón y se disculpen con nosotros de todo lo que nos pasó, de todo lo que nos hicieron pasar, pero en realidad somos nosotros los que tenemos que dar el paso. Dice, si el profeta no va a la montaña, pues que la montaña vaya al profeta. Entonces, así dice un dicho, ¿verdad? Ujú. Entonces, la palabra perdón es muy pequeñita, pero encierra un valor muy grande. Y así es un fundamento que no cualquiera lo utiliza como debe ser. Entonces, debemos aprender a perdonar, don Carlos. Claro que sí. Y es que mucha gente no sabe qué es el perdón. Yo era una persona que no sabía qué era el perdón. Yo creía que el perdón era pretender que nada pasó, olvidar completamente el asunto o minimizarlo, incluso excusar a la persona de cualquier responsabilidad. También creía que necesariamente si yo perdonaba a alguien tenía que reconciliarme con esa persona, pero no era así. Puedo perdonar y no necesariamente puede haber reconciliación, porque para que haya reconciliación las dos partes, pues tienen que hacer acuerdos para poder continuar la relación y si no, pues, pues se separan sin odio, pero separarse. Y, y pretender que nada pasó, pues no, a uno siempre va a recordar, pero por lo menos ya no va a recordar con ese odio, con ese dolor. Por eso yo creía que yo no podía perdonar, pero descubrí para mi sorpresa cuando entendí que era el perdón, que había perdonado a muchas personas. Entonces, no quiere decir reconciliación, no quiere decir olvidar lo que pasó. Ahora que estamos hablando del pasado, pues tampoco cuando le decimos superar el pasado, no quiere decir que uno va a olvidarse del pasado, como negarlo. No, 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 no. Es ver hacia atrás, pero sin dolor. Igual con el perdón, es recordar sin sentir esa ira, sin sentir ese odio, que a fin de cuentas, al único que está dañando es a uno. La semana pasada estuvimos hablando de los grupos de 12 pasos y estuvimos hablando del grupo Al-Anon y he escuchado que ellos dicen que el resentimiento es beberse el veneno con la intención de que otra persona se muera y tienen toda la razón. Yo por muchos años estuve muy resentido con diferentes personas y ¿quién era el único que se estaba enfermando? Yo y las otras personas tranquilas y felices. Entonces, el perdón es un acto de amor hacia los demás, pero yo diría que principalmente hacia mí mismo. Así es, don Carlos. Al menos sinceramente yo le voy a decir, a mí es una de las cosas que el dolor me hizo orgulloso, orgulloso de ser egoísta, olvidarme de los demás, inclusive de pensar hacer daño a las personas que me hicieron daño. Pero así convivía, así vivía la vida, un poco amargada, porque exactamente la falta de reconocer, la falta de humildad, la falta de ese perdón, produjo que uno vivía preocupado en otras cosas.
y no se ocupa en verdad de lo que tiene que hacer, que es mirar hacia adelante. Entonces, yo le animo a las personas a que así como yo, en algún momento tuve que bajar la cabeza y decir, pues esta cruz la sigo cargando yo hacia adelante y voy a aprender a convivir, a llevar la vida y poder perdonar a todos aquellos inclusive que me hicieron daño, perdonarme a mí mismo. El perdón es una palabra muy poderosa. El perdón cuando se ejecuta produce cambios tremendamente considerables, buenos, porque cuando uno perdona, se está descargando. Se está descargando y se siente mejor. Los que hemos practicado el don del perdón, nos hemos sentido bien y eso nos da un respiro, una esperanza, esperanza para seguir adelante. Y bueno, algo que me ayudó mucho a perdonar fue la comprensión, entender que los seres humanos no somos perfectos y que, pues como ahora hablábamos, hay gente que está muy cargada de dolor y entonces tienden a repartir su dolor a otras personas. Entonces, pues he aprendido a sentir compasión por esas personas que me quisieron también, digámoslo así, regalar su dolor, meterme su dolor. También me di cuenta que muchos de mis resentimientos no tenían ninguna base porque eran producto de mi imaginación. Por ejemplo, que alguien me dijo algo y lo malinterpreté. Y entonces no me dijo nada malo, pero yo lo interpreté de esa manera, como una ofensa. Y no hubo tal ofensa. También ahora entiendo que mucha gente quiso darme lo mejor y hicieron cosas pues que no estuvieron bien, pero entiendo que era lo que ellos creían que era lo mejor en ese momento. Entonces la comprensión a mí me ha ayudado muchísimo para poder entonces perdonar. Es más, hay una frase que dice, si comprendiéramos no sería necesario perdonar. Y ahora que usted hablaba esto de lo excelente que es el perdón, me estaba acordando de algo que escuché ayer, que decía alguien que el nivel más alto del amor es el perdón. Entonces, una manifestación muy, muy, muy grande de amor es el perdonar. ¿Ok? Yo quisiera pues ir concluyendo con esta inquietud que es acerca del perdón, porque quiero recomendar un libro que leí, se llama Aprendiendo a Perdonar y es de este escritor Jordan Versal, que todo el mundo, muchos lo conocen, los que han leído las novelas de él, se los recomiendo. Aprendiendo a Perdonar de Jordan Versal. Como decía ahora, la gente también tiene que entender qué es el perdón, porque muchas personas, como yo en su momento, creía que era como olvidar el asunto, que era que necesariamente cuando yo perdonaba tenía que reconciliarme con esa persona y hacer como si no hubiera sucedido nada. Pero no, no es así. Es simple y sencillamente liberarse de ese dolor, es liberarse de ese deseo de venganza. Ahora bien, usted está hablando ahora de ir hacia adelante, de avanzar. Eso me lleva a la otra inquietud que planteamos al inicio y que muchas personas tienen. ¿Cómo puedo ver el futuro con esperanza si mi presente es tan difícil y el futuro parece poco prometedor? Consideremos la situación del COVID-19. Hace que muchísima gente en este momento no pueda tener esperanza. Está proyectando lo peor. Aunque decía un famoso psicólogo, me gusta mucho su libro, se llama Walter Rizzo, somos pésimos pronosticadores de nuestras propias desgracias. Sí, yo he leído bastante de este autor, lo recomendamos, por supuesto. Él también es un youtuber y un influencer. Pues sí, continuando con tu comentario, pues yo estoy 100% de acuerdo en lo que acabas de decir, porque puedo añadirle nada más que personalmente, en realidad he tenido muchos pasajes en mi vida en que he tenido que, como dije ahora, que bajar la cabeza, pero quisiera referirme a un caso específico para ilustrar, para darle una ilustración a esta conversación, porque creo que es un aporte importante. Yo pues crecí con un padrastro y pues era muy difícil porque hubo maltrato, ¿verdad? Hacia mí y mis hermanos, mi mamá.
Y en realidad me costó mucho, me costó mucho. Usted sabe que llegué a perdonar hasta que él estuvo en el lecho de su muerte, imagínese usted. Eso es otra cosa, que muchas veces ya queremos perdonar cuando la persona se está muriendo, cuando ya se murió, cuando ya es tarde. Por eso las puertas del perdón están abiertas hoy. Las Ujú. puertas del perdón para cambiar, para mitigar el dolor, para ver un futuro promisorio, es para terminar con este tema porque ya entramos en el otro, del futuro que nos espera, de cómo podemos llevar la situación, pues para poderlo levantar, porque hay mucha gente caída, hay mucha gente caída con esto del COVID. Hay mucha gente que se cayó, se tiró al suelo y no pueden levantarse, no, cayeron en depresión, cayeron en problemas, en deudas financieras. Este COVID ha maltratado en sobremanera a todas las personas. O sea, nos ha ido duro, pero podemos, con la ayuda de los demás, con la unión familiar, con la unión de los amigos, con la unión de los seres queridos, comenzar a ver las cosas del futuro de otra manera. Tienen que venir cosas buenas para nosotros. Yo sé que hay solución para todo esto. Sin embargo, quería decir una cosa, don Carlos. Nos hemos enfocado mucho también en esta situación de la pandemia y el COVID, Ujú. pero hay situaciones mucho, mucho más importantes que están sucediendo en la vida de las familias, de las personas, que, que están enfrascados en sus problemas, en sus situaciones, pero no hayan cómo salir de ahí, no hayan cómo ver que hay una luz de esperanza, que hay una puerta abierta, que siempre hay una puerta abierta. A las personas que están buscando trabajo, que tienen meses de buscar trabajo, yo les digo que no se rindan, que sigan adelante, sigan entregando currículos, sigan buscando conexiones, sigan teniendo fe de que van a encontrar su trabajo. A las personas que se les ha dificultado lo de las deudas, sigan esperando, porque en algún momento van a tener cómo sufragar sus deudas, pero no desistir, no dar un paso atrás, sino ver un futuro promisorio, aunque todo se vea oscuro. A mí me costó mucho entender eso, porque yo durante muchos años veía el futuro siempre con desánimo, con pesimismo. Me convertí en un experto en crear tragedias y pues no esperaba nada bueno. Sin embargo, he podido ir cambiando mi forma de pensar y que eso es algo fundamental como usted apuntaba anteriormente. Trato de ver de una manera optimista, pese a las situaciones actuales. También he aprendido algo a lo largo de estos años y es que mi felicidad no puede depender de las situaciones. Tiene que depender de mi forma de pensar, de tener una forma de pensar positiva, una forma de pensar sana. Porque si mi vida dependiera de las circunstancias, pues no podría ser feliz, porque tendría que esperar a que todo se dé como yo quisiera y eso no sucede así. A veces sí pasa que yo lo que quiero lo obtengo, pero muchísimas veces no sucede eso. Así que mi estado emocional no puede depender de obtener algo, de que alguien me dé algo, se comporte de una determinada manera. Ahora, pues, lo que trato de hacer es simple y sencillamente no angustiarme por el futuro, concentrarme en el día de hoy, hacer mi mejor esfuerzo hoy y no estar pensando en el mañana. Y eso no significa que yo no deba de hacer planes. Claro que sí, yo hago planes, pero ya no estoy ni poniéndome en una posición fatalista, ni tampoco me estoy poniendo en una situación triunfalista. Simplemente pues dejar que el futuro llegue y no tratar de pronosticarlo. Yo vieran que pronosticaba mucho el futuro. Por cierto, descubrí que como adivino no sirvo. Es que el futuro uno no sabe nada. Lo mejor es vivir el hoy y bueno, está bien hacer planes para el futuro, pero dejar que llegue el futuro, pero no ponerse a adelantarse. Y eso se lo digo a muchas personas, no se ponga a adelantarse. Muy bien. Pues sí, Charlie, yo también quisiera verlo, digamos, de una forma global. En realidad, tal vez lo vemos aquí en nuestro terruño, en Costa Rica, este hermoso país en el cual Dios nos ha permitido pues nacer y crecer,
el momento para Costa Rica en medio de estas situaciones ha sido difícil, pero eh, hay que verlo también a nivel mundial. A nivel mundial, lo que ha producido todo esto de la pandemia, que a veces nos ciega a no ver un futuro promisorio, es a nivel lógicamente mundial. Lo hemos visto en las noticias, hemos visto las estadísticas, hemos visto videos en YouTube, en todas las redes sociales, de cómo la situación produce una afectación a nuestro sistema nervioso, neurológico, de todo tipo, nuestro cuerpo físico, el desgaste mental, el dolor en el corazón, el dolor en los sentimientos, todo lo que ha producido, en realidad podemos pensar que todo puede cambiar. Puede ser poco prometedor, nos podemos hacer la pregunta, depende también de nosotros. ¿Sabe qué pasa? El futuro lo hacemos nosotros. Depende totalmente de cada uno. Es personal también, porque hay muchos, hablando globalmente, hay muchos que han emitido su criterio acerca de lo que grandes economistas, pacificadores, filósofos, pensadores, médicos, científicos han emitido su criterio de lo que se espera acerca de lo que está sucediendo con todo esto en el mundo. Premios Nobel, de todo han emitido su criterio, muchos con voces de esperanza, algunos con voces de cuestionamiento de lo que nos espera. Por ejemplo, se dice que para Costa Rica ya en el año 21, por lo menos se pueden vacunar 2 millones de personas. Eso es promisorio, eso es una gran noticia, que Costa Rica hizo un convenio con laboratorios Pfizer para que nos suministren a nosotros las vacunas. Y Costa Rica firmó un convenio y eso es buenísimo, nos estamos adelantando. Volviendo a la idea de la gente que emite su criterio dando palabras de positivismo, hay muchos como Michael Spence, usted ha escuchado hablar de él, Nobel, ¿verdad? Él fue Nobel en el 2001, es un pensador que emite su criterio de manera de que se puede salir adelante y de que esta experiencia, aunque va a cambiar la economía mundial, va a cambiar la situación de la salud mundial, pero habrán otras cosas que nos enseñarán. Eh, Habrá más conexión mundial, más conexión global. Eh, hay que, bueno, hay que pensar en que las estrategias que van a surgir de toda esta gente que son las que nos llevan hacia adelante, las que nos dan los consejos, las que dan sus criterios, sus estrategias. Nosotros vamos al ritmo de todo eso. Sin embargo, aunque podemos verlo de un punto global, lo más importante es de un punto personal. Lo que yo puedo aprender y lo que puedo dar, lo que puedo aportar hacia el futuro. El futuro es desconocido, nadie lo sabe. Yo en cierto momento dejé de entrar a Facebook. ¿Por qué? Porque se estaba soltando una serie de rumores, tragedias que iban a venir. Entonces yo preferí salirme por un tiempo. Especialmente al inicio de la pandemia se desataron muchos rumores. También veo pocas noticias porque desgraciadamente, y eso me lo decía un amigo, los noticieros se alimentan mucho, no voy a decir al 100%, pero me decía que bastante de las malas noticias. Entonces, puede ser solamente un rumor, pero puede ser que un noticiero lo tome como una noticia, lo transmita, inquiete a las personas y les haga perder la fe en el futuro. Pero perdón, ese comentario, esa inquietud da pie que podamos darle pues un consejo a las personas, ¿verdad? Porque hay mucha mala noticia, mucha cosa, entonces por la experiencia que usted tiene, bueno, usted decidió pues cerrar un poquitito el Facebook, pero creo que hay otras cosas también importantes que podemos hacer para no llenarnos tanto la mente de tantas cosas negativas. Eso es parte de construir un futuro bueno.
Sí, es que desgraciadamente han surgido muchas de los que ahora se llaman fake news, noticias falsas. Bueno, también les dicen infoxicación. Y entonces eso ha creado un estado de mucho Ajá. temor en muchas personas y eso les resta esperanza. Entonces dice, ¿para qué voy a tener esperanza en el futuro si va a pasar esta desgracia y esta otra? Pues no es cerrar los ojos a la realidad que estamos viviendo, no es quitarle la importancia a la situación que se está viviendo, pero pues si bien es cierto, ha sido un problema grande, pues tampoco es el fin del mundo. A mucha gente al principio de la pandemia se asustó tanto, tanto que yo me acuerdo, fui a un supermercado cuando declararon aquí el confinamiento y veía a la gente desesperada comprando, como si ya se fuera a acabar todo, entraron en pánico y bueno, hasta ahora, gracias a Dios, pues no ha habido así como un desabastecimiento de comida. Entonces no es quitarle la importancia al asunto, ¿verdad? No es querer minimizar el problema, pero sí he visto que se ha exagerado mucho y eso ha creado mucho pánico en las personas y eso pues también les ha quitado esperanza en el futuro. Correcto, así es. Pero no podemos permitir que nos enreden, que nos tiendan un lazo, las malas noticias que quieren achicopalarnos, bajarnos el ánimo, quieren meternos en depresión. No, si bien es cierto, puede ponerse difíciles las cosas, pero nosotros con valentía, con el apoyo de aquellos seres que están a la par de nosotros, podemos salir adelante. El futuro es promisorio. Si nosotros mismos lo comenzamos a construir, lo comenzamos a forjar, entonces muchas veces no sabemos qué nos deparará el mañana, pero sí sé qué puedo hacer en el presente. Así que hacer caso a todas las autoridades, todo aquello que sea positivo y sea bueno, hacer caso, tomar las medidas, tomar las distancias, las burbujas, todo lo que nos han dicho, porque todo eso es para un bienestar de nosotros mismos. Levante su frente, levante su corazón, dispóngalo, porque usted vale mucho. Usted es una persona sumamente capaz, inteligente para salir adelante de todo esto. Entonces, yo le animo a que abra sus ojos, respire hondo, llénese de esperanza de que lo que viene es bueno en medio de cualquier dificultad, porque es la única forma que lo podemos afrontar. Bueno, ya vamos terminando, se nos está acabando el tiempo. Les recordamos que pueden contactarnos por medio de nuestra página en Facebook. Pueden encontrarla como Renovación CR o Renovación Costa Rica. También pueden encontrarnos en Twitter, Instagram y YouTube. Y mi mensaje final pues sería, si siente dolor al ver el pasado, si hay resentimiento, perdone. Las pérdidas, conviértalas en algo mejor, conviértalas en crecimiento, conviértalas en madurez. Acerca del futuro, como decía Carlos, concéntrese en el hoy. Y si tiene que ver hacia el mañana, bueno, véalo con esperanza. No caiga en el error en que yo caí, porque yo durante muchos años viví así, anticipando desgracias, creando tragedias donde no había nada. Deje que el futuro vaya llegando, pero concéntrese en el hoy, trabaje en el hoy. Que el estar pensando en el futuro o estar viendo para atrás no se convierte en un obstáculo para vivir este momento que es lo que tenemos. Eso sería todo de mi parte. Un saludo cordial para todos. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Carlos. Y será esta en otra ocasión. Gracias.